Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya. Prácticamente estamos de noche. Veo que ahí empiezan a sumarse. ¡Qué lindo! A ver, ahí está. Muy lindo. Bien, las estoy viendo. ¡Qué lindas! Gracias, qué lindas cosas que me dicen. Muchas gracias. Vamos a ir esperando que se sume un poquito más de gente. Igual les voy a ir contando un poco de qué se trata este vivo de hoy. Este vivo tiene que ver, les cuento rápidamente, yo desde el año 2017 que participo del festival, ¿sí? Del Festival Natural, el festival organizado por Che Vegano, que la verdad hacen una labor tan hermosa difundiendo el veganismo y este estilo de vida. Así es que bueno, qué lindo, Entre Ríos presente, dice alguien ahí, hermoso. Este vivo, les cuento una cosa, va a quedar grabado para YouTube, así es que este vivo muchas otras personas van a poder verlo, incluso después de las famosas 24 horas de los vivos, ¿no? De Instagram. Así es que bueno, qué lindo, ahí me saludan, hermoso, muy bien, se van sumando. Y decirles, contarles que bueno, que esta transmisión, este vivo de hoy, es parte del Festival Natural, que se hace todos los años. Se están festejando ya varios años de este festival, se están cumpliendo años. Y bueno, y contarles que este año, como sabemos, dadas las circunstancias de la pandemia, del coronavirus, este festival no puede llevarse a cabo de manera presencial, pero que acá estamos presentes y que lo vamos a poder hacer de esta manera, de forma virtual. Cada día uno de nosotros, de quienes somos referentes en este festival, vamos a ir hablando de determinadas temáticas. Ya comenzó desde el lunes, así es que bueno, están invitados a ver también todos los que vayan, dándose a lo largo de los siguientes días. Y como les dije, bueno, este vivo de hoy es parte de este festival. Ahí está Lauri, mi prima, a ver si la saludo, ahí estamos. Bueno, ¿y de qué vamos a charlar hoy? ¿Cuál es el tema que nos convoca? El tema que nos convoca para este festival natural es hablar sobre proteínas y la famosa vitamina B12. Vamos a estar hablando de las proteínas en las dietas basadas en plantas. También de la vitamina B12, de por qué es tan importante, qué funciones cumple, qué pasa cuando hay deficiencia. Y creo que toda esta información, como acabo de decir, es válida para todos aquellos, porque cada día hay nuevos, por suerte cada vez más personas van tomando conciencia, haciendo un clic, despertando y animándose, ¿sí?, a dejar a los animales fuera de nuestro plato. Así es que es importantísimo que contemos con esta información. Quiero contarles, entonces vamos a ir empezando. Ahí se van sumando. Muy bien, qué lindo. Bueno, muchos de ustedes ya me conocen, soy licenciada en nutrición, me dedico específicamente a dietas vegetarianas y veganas. De hecho, es una alimentación que vengo practicando desde muy chica. Ya a los 11 años, ya yo era vegetariana y ha transcurrido, mi vida con este tipo de alimentación. Así es que bueno, contarles también un poquito esto, que es parte de mi historia, que siempre lo digo. No solamente lo transmito desde el conocimiento, desde la ciencia, sino también es algo que atraviesa mi propia vida, mi propia experiencia. Así es que bueno, por supuesto que todo está hecho con mucha responsabilidad y es por eso que me animo y que me gusta transmitirlo y que me gusta que llegue a muchas personas, porque el conocimiento es poder, es empoderarnos. Así es que bueno, vamos a ir comenzando. Ya son las 7:06 minutitos, ¿sí? Así que vamos a ir comenzando. Y lo primero que vamos a hablar, lo primero que vamos a pensar, les quiero contar un poquito qué son las proteínas. Hay toda una cuestión cuando me hago vegetariano o vegano, aparece de repente
¿no? El pariente, el amigo, el padre, el novio, en fin, el vecino, todo el mundo se mete y todo el mundo te dice, uy, te van a faltar proteínas. Ojo, te pueden faltar las proteínas. Entonces, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué son las proteínas? Es importante que sepamos que las proteínas, ¿sí?, son macromoléculas, moléculas muy grandes, y estas moléculas, ¿sí?, que son fundamentales para la vida, están formadas de largas cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Qué nombres raros, ¿no? Bueno, no importa, todas estas cosas son parte de la bioquímica, cosas que nosotros, digamos, trabajamos en esto. Y estas, digamos, proteínas están formadas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Además pueden contener, ¿sí?, otros átomos, por ejemplo, puede haber azufre, ¿sí?, puede haber fósforo, pueden haber otros, ¿sí?, otros átomos, pero nosotros en nutrición les decimos CHON, ¿sí? Son como las iniciales de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esto es como lo básico. Hay mucho más, por supuesto, para decirles, pero esto es lo básico de entender de una proteína. Estas largas cadenas de aminoácidos, que a su vez tienen unos nombres raros, lo que ustedes tienen que saber, lo que yo les voy a contar, es que cumplen funciones esenciales en nuestro organismo. Y estas proteínas, estas moléculas tan grandes de las que estamos hablando, que cumplen funciones esenciales, que ahora les voy a contar algunas de ellas, cuáles son, están presentes y las vamos a incorporar a través de los alimentos. Pero además, nuestro propio cuerpo tiene la capacidad, ¿sí?, de sintetizar proteínas, de sintetizar a partir de los alimentos, a partir de reacciones químicas que van a hacer, digamos, con los nutrientes que le aporto, van a hacer, ¿sí?, van a fabricar también parte de estas proteínas, ¿sí? Por eso se habla de aminoácidos que son, digamos, los aminoácidos típicos de una proteína y unos que se denominan esenciales. Estos esenciales tienen este nombre, reciben este nombre de esenciales. Normalmente se mencionan 8, a veces también se dicen 9, ¿sí? Estos 8 aminoácidos esenciales, que son los que generan la preocupación, lo que tengo que saber es que estos aminoácidos esenciales, ¿sí?, se llaman así porque tienen que ser sí o sí incorporados a través de los alimentos. Es decir, que mi cuerpo no va a poder, ¿sí?, formar estos aminoácidos. Entonces, el resto sí, pero estos 8 son esenciales. Sí o sí tienen que venir con los alimentos. Ahí empieza toda la preocupación y en los años 70 se escribió un libro llamado Para una dieta planetaria. En este libro, la autora, ¿sí?, la dieta planetaria o la dieta para un pequeño planeta, este libro, digamos ahí, la autora lo que hizo fue introducir el concepto que lamentablemente quedó, y es un concepto que ya es erróneo, es viejo, es antiguo, pero quedó, como muchas veces pasa con estas cosas, ¿no? Se dice algo, sale, eso produce toda una revolución y eso queda, aunque después se pueda haber sido refutado. ¿Qué dijo esta mujer, esta autora en aquel libro? Bueno, que en las proteínas que nos van a aportar los vegetales, habían aminoácidos limitantes, es decir, que estaban en menor proporción, ¿sí?, en menor proporción, y que no alcanzaban entonces a ser proteínas completas. Y eso se dijo, y aunque después se vio que todos los alimentos, incluidos los alimentos vegetales, nos iban a estar aportando todos los aminoácidos, y que aunque estuvieran en menor proporción, si yo como más de esos alimentos, o incluso como otros, porque esta es la clave, entender que vamos a comer no un solo tipo de alimento, sino una variedad. Una variedad. Entonces, lo que se pudo ver es que a lo largo del día, nosotros tenemos algo que llamamos pool de aminoácidos, que no es exacto una reserva, pero es medio parecido. Es una reserva
digamos, es un pool de aminoácidos, es algo parecido que está en nuestro hígado y que va, digamos, esto, ir, como quien dice, ¿sí? Se va a ir complementando a lo largo del día. Entonces, no es necesario, este temor que fue quedando, no es necesario que en una comida tenga que poner y hacer malabares y poner una cosa, otra cosa y otra cosa en pos de esa famosa proteína completa. ¿Se entiende? ¿Cómo es? Bueno, es alimentarme de manera variada y vamos a ver que en la alimentación vegana, muy por el contrario de lo que se cree, que se nos señala muchas veces como una alimentación que es restrictiva, vamos a ver que no. Vamos a ver que es todo un mundo, todo es un mundo de alimentos que muchas veces, dadas, digamos, lo que es la cultura, muchas veces las personas no conocen o desconocen algunos otros tipos de alimentos. Por ejemplo, vamos a pensar en las legumbres, vamos a pensar también en los cereales, y cuando hablamos de cereales, yo siempre lo digo, ¿sí? Los cereales no se limitan solamente al famoso copo de maíz o solamente al trigo con el que se hace el pan. Cuando hablamos de cereales, vamos a ver que tenemos una gran cantidad, una diversidad de cereales, de pseudo cereales, que incluso algunos de ellos son completos. Y cuando decimos este famoso completos, estamos diciendo que tienen esos famosos 8 aminoácidos esenciales. ¿Sí? ¿Cuáles de ellos son? Les doy un simple ejemplo de un alimento que la verdad tiene una nobleza muy grande. Es un alimento que ya se consumía en otras culturas, en otras civilizaciones, en las civilizaciones antiguas, ¿sí? De nuestra propia América, como es, por ejemplo, la quinoa. La quinoa y el amaranto, que tienen, digamos, se van a consumir parecido a un cereal, se las denomina también pseudocereal, o son una especie de semillita. Este grano, el grano de la quinoa y el grano del amaranto, aportan todos los aminoácidos esenciales. Fíjense, ¿no?, cuánto desconocimiento muchas veces hay y se intenta desprestigiar o se intenta muchas veces hablar de las dietas vegetarianas y veganas. Como dije antes, no solo se las menciona como restrictivas, sino que nos pueden faltar las proteínas. Vino la tía, vino el primo, vino el vecino y te dijo, uy, te van a faltar proteínas. Bueno, sabe que no, que le podés contar que comés quinoa y que tenés todos los aminoácidos esenciales. Pero no solo eso. Vamos a ir a un documento muy importante que es para nosotros los nutricionistas un documento, una entidad de referencia. Siempre la menciono porque creo que es importante que lo tengamos presente, ¿sí? Que es la Asociación de Nutricionistas y Dietistas, de los Estados Unidos. Esta asociación, lo que yo tengo que saber, si esta AND de los Estados Unidos, viene emitiendo ya hace muchísimos años, desde los años 80, documentos de postura que avalan la nutrición vegetariana, vegana y en general las dietas basadas en plantas. Este aval está hecho en base a la ciencia, en base a investigaciones. ¿Y qué dice con respecto a las proteínas este documento? Bueno, eso les quiero contar porque creo que ahí se terminó la opinión del vecino, el amigo, el primo, el médico que no lo sabe y no leyó este documento. Bien, ¿qué dice este documento con respecto a las proteínas? Lo que dice con respecto a las proteínas es que las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas, esta salvedad está hecha, ¿sí?, bien planificada, son capaces de proporcionar la suficiente cantidad de proteínas para una persona, y no solo eso, sino que las puede sobrepasar, ¿sí? Que puede dar, es decir, que puede pasar las recomendaciones, que no hay deficiencias. Hace una salvedad y nos cuenta que siempre en cuando se estén cumpliendo los requerimientos energéticos. Cuando hablamos de requerimientos energéticos, en nutrición hablamos de calorías. No me gusta mucho el término de calorías, debo decirlo.
Pero bueno, se refiere a esto, ¿sí? Al aporte energético, ¿sí? Que va a tener que ver justamente con no pasar hambre. No estamos hablando de un momento de dieta. Obviamente hay situaciones, patologías, eso se tendrá en cuenta y eso es aparte. Y ahí está la labor de los nutricionistas, la labor de los médicos en el asesoramiento a cada persona si es que hubiese una patología, ¿sí? Si esto no está, digamos, sabemos y hay, digamos, suficiente evidencia científica que nos está diciendo que se cumplan las recomendaciones, ¿sí? Respecto a las proteínas y que incluso se pueden sobrepasar. Entonces, que no es una preocupación y esto lo aclara el documento de postura y no solamente eso, sino también nos dice esto que les dije antes. Esto de la proteína completa o incompleta es algo ya viejo, antiguo. Hoy se sabe que consumiendo una gran variedad de alimentos, ¿sí? En mi dieta, por ejemplo, pensemos que es una gran variedad. ¿Qué pasa si mañana como, por ejemplo, en la semana todos los días o prácticamente todos los días arroz? Bueno, me hice vegetariana, ya no consumo ningún derivado animal, pero todos los días como arroz. Arroz con papas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser variada ese tipo de alimentación? Alguien que consume todos los días arroz, en la mañana a su vez come un pancito que está hecho de trigo, que es otro cereal. Estos cereales son deficientes en lisina, en uno de estos aminoácidos esenciales de los que les hablaba antes. ¿Qué va a pasar? ¿Esa dieta qué les parece a ustedes? ¿Podrá ser completa? Bueno, claramente no. Entonces, este documento de postura señala que es importante consumir productos de legumbres y derivados. Particularmente menciona a la soja. La soja hoy está bastante vapuleada, no vamos a mentir, está bastante vapuleada por el hecho de que, bueno, por desgracia en Argentina tenemos mucho cultivo de soja transgénica, se utiliza para el forraje, para los animales, y bueno, esto genera toda una situación de que si es bueno, es malo, si es sustentable, si no lo es, toda esta preocupación. Lo cierto es que en ciencia no podemos basarnos en suposiciones, necesitamos pruebas. Y al día de hoy no existe evidencia de que la soja pueda ser dañina o pueda perjudicar nuestra salud. Y la soja, lo que tengo que decirles y contarles es que es justamente una legumbre que va a ser capaz de aportarme todos esos aminoácidos esenciales. Es una proteína completa, pero además tiene una gran cantidad de proteínas, ¿sí? De hecho, en alimentación infantil nosotros la recomendamos, ¿sí? La recomendamos específicamente, y cuando hablamos de leches para sustituir, ¿sí? Lo que sería la leche materna, también mencionamos a esta leche porque es justamente la que mayor densidad proteica, calórica y calidad de grasas va a tener. Entonces, bueno, contarles esto. Entonces, en una alimentación vegetariana, ¿me van a faltar las proteínas? ¿O vegana en una alimentación basada en plantas? No, siempre y cuando comprenda que debo habituarme a consumir estas famosas legumbres. Ya no la como solamente el 1 de mayo, no la como solamente en una fiesta patria, sino que es parte de mi hábito. Y voy a consumir estas legumbres diariamente, ¿sí? Idealmente de manera diaria, y así también voy a consumir sus derivados, como son, por ejemplo, el tofu, o los productos que se realizan con ella, o con sus harinas. ¿Qué más voy a contarles respecto a las proteínas? Esto ya, digamos, es parte de todo este recorrido, de todo lo que he ido estudiando. Las proteínas en una alimentación vegetariana, las proteínas vegetales, no vienen solitas. Ellas vienen acompañadas con muchos otros nutrientes y van a venir también con algo que se llama fibra dietaria. La fibra dietaria es tanto fibra soluble como fibra insoluble. Esta fibra, ¿sí? Nuestro cuerpo no la va a utilizar como un nutriente, ¿sí? No la puede digerir, pero sin embargo cumple muchísimas funciones.
Hoy no voy a contarles sobre las funciones de la fibra, pero sepan que es muy saludable para todo lo que es la función cardiovascular, para mejorar la motilidad intestinal y muchas otras cosas, ¿sí? Sino que les voy a contar que esa fibra, justamente como va a, digamos, a acelerar un poco el tránsito intestinal y va a pasar a formar parte, digamos, de lo que es las heces, entonces esta fibra va a hacer que las proteínas vegetales se absorban en menor proporción. Esto sí es cierto, en menor proporción. ¿Pero es eso un problema? No, tampoco es un problema. ¿Por qué no lo es? Porque es muy simple. Es así. Lo que voy a hacer es, si bien la Organización Mundial de la Salud me dice que 0,8 gramos por kilo de peso, ¿sí? Yo lo multiplico por el cuánto peso es mi requerimiento proteico, en una alimentación vegetariana, cuando estamos hablando de una persona promedio, de una persona con una actividad sedentaria típica, ¿sí? Vamos a calcular un porcentaje por encima. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros calculamos arriba de 1 gramo. Vamos a pensarlo así. Supónganse, peso 55 kilos, entonces serán 55 gramos. Además voy a considerar, y esto es bien de la nutrición, voy a considerar, ¿sí? La edad de la persona, el nivel de actividad física, si realiza deporte, qué tipo de deporte realiza. Ahí también, ¿no? Ahí también es clave, digamos, ya individualizar. Y es por esto que es tan importante hacer una consulta con la nutricionista. Es importantísimo porque tengo que aprender una nueva forma de comer y porque es ella o él quien me va a asesorar y me va a ayudar a que pueda cumplir con estos requerimientos. ¿Se entiende? Entonces esto es muy importante. Pero lo que tengo que saber, como dije antes, que para las alimentaciones basadas en plantas voy a estar calculando entre 1 gramo, 1.1 decimos nosotros, 1.4, 1.5 gramos, multiplicándolo por el kilo de peso. Y eso me va a dar un numerito, ¿sí? Que va a ser mi requerimiento proteico. Esto lo tienen que hacer ustedes. ¿Ustedes van a ponerse con la calculadora, a sacar la cuenta y a buscar todo eso? La verdad que no, es muy engorroso. Eso es tarea de los licenciados en nutrición, pero también les quiero llevar esta tranquilidad. Lo principal, para ir redondeando este tema, lo principal es que no pasar hambre, tener una alimentación variada, incluir varias fuentes de alimentos que me aporten proteínas. Hemos mencionado a las legumbres, pero también vamos a decir semillas, frutos secos, los cereales de los que hablamos, esta quinoa, el amaranto y tantos otros, ¿sí? Que estén a lo largo del día. Y si estoy cumpliendo con eso, estoy cumpliendo con mi requerimiento proteico, entonces puedo quedarme tranquila, ¿sí? Puedo quedarme tranquilo de que voy a estar cumpliendo con ese requerimiento, ¿sí? Si tengo una situación especial, vamos a pensar, por ejemplo, una mamá, una mujer que está embarazada, ¿sí? Una mujer que está dando de mamar, una mujer, estas etapas, ¿no? O un niño en edad de crecimiento. Esto es clave, ¿sí? Un niño en edad de crecimiento, estamos hablando a partir de los 6 meses, cuando ya empieza con su alimentación complementaria, a partir del año, ¿sí? Y así hasta por lo menos 2-3 años. Y ahí es clave, es importante hacer la consulta, porque sí, ese niño va a tener un requerimiento proteico que se deberá adecuar a este momento, ¿sí? De rápido desarrollo, ¿sí? Esto como para que se entienda de manera general, ¿sí? Por qué es tan importante tenerlo en cuenta, pero sí decirles que en nuestra alimentación basada en plantas están todos los aminoácidos, en mayor o menor proporción, pero ellos están, ¿sí? Las plantas tienen todo lo que necesitamos. Dejar esto, digamos, que quede claro. ¿Qué más? Ahí están preguntando cuál es la diferencia entre macrobiótica y vegana. Bueno, es una corriente la macrobiótica, no es el tema que nos convoca ahora, es una corriente de alimentación, ¿sí? Una de las cosas que hacen es comer mucho arroz integral, tiene toda una filosofía, algunos incluso comen pescados,
comen algas, y una alimentación vegana no es solamente referido a la nutrición. Nosotros no solamente hablamos de nutrición, pero si es de nutrición específicamente voy a decirte que no se consume ningún producto de origen animal, nada, ni miel, ni huevos, ni lácteos, ni carnes, ni fiambres, nada de eso está presente en una nutrición que es vegana. Además, hay una filosofía, hay un concepto ético que va a involucrar muchos otros aspectos, ¿sí? No solamente lo que hace a la nutrición en particular, ¿sí? Bien, ¿qué dice para terminar y cerrar con el tema de las proteínas? ¿Qué más dice este documento de postura de la Asociación de Nutricionistas y Dietistas con respecto a las proteínas? Hace una pequeña aclaración y pequeña salvedad. ¿Qué tipo de variante de las dietas vegetarianas puede llegar a ser deficiente? Aquellas dietas que son frutarianas. Frutarianas, y les diría aquellos que tienen dietas muy crudas, estas tipo raw food, que practican este crudiveganismo, podrían llegar a ser deficientes. Y de hecho no las recomiendo bajo ningún punto de vista en niños. ¿Por qué? Bueno, hablamos de la cantidad de fibra. Cuando yo tengo tanta fibra, va a ser necesario, no solamente incorporar un poco más de proteína, como lo había mencionado, sino determinadas técnicas que voy a usar, ¿sí?, para mejorar la absorción de esas proteínas. ¿Qué técnicas? Bueno, la cocción, también puede ser, el remojo, el brotar los alimentos, pero la cocción es importante, sobre todo en lo que es legumbres, cereales, porque nos van a estar ayudando a reducir algunas sustancias que son inhibidoras y a mejorar la absorción de estas proteínas. Entonces, cuando hablamos de dietas que son frutarianas, sepamos que la fruta, si bien es muy saludable y por supuesto tenemos que consumir frutas, es clave, nos va a estar aportando muchísimas vitaminas, muchísimos antioxidantes. Lo que tengo que saber es que las frutas, ¿sí?, no son fuente de proteínas, son muy bajas, tienen poquitas calorías. Entonces, la verdad es que una dieta frutariana, lo dice este documento y lo dice claramente, ustedes lo pueden buscar. Entonces vamos a ver que ahí sí puede llegar a haber alguna deficiencia. Pero si yo tengo una alimentación, como dije antes, variada, donde incluyo un poco de todo dentro de lo que es mi alimentación basada en plantas, pues entonces me tengo que quedar tranquila que proteínas voy a tener. Bien. Y vamos a hablar ahora de lo que es B12. A ver, ¿qué dice por ahí? La crudivegana, dice. Sí, la crudivegana, esa es la que no recomiendo, por lo menos no hacerla en niños, en embarazadas, no, ¿sí? En situaciones especiales, ni tampoco por mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué más me dicen legumbres ahí de agua y B12? Bueno, vamos a este tema que es súper interesante y bueno, es el caballito de batalla. Es de lo que más, nos vamos a preocupar y es realmente, voy a decirles, el nutriente crítico. Si bien en estos documentos de postura y que hay muchos, no solamente este famoso de la Academia de Nutrición y Dietética, sino que también hay otros, se mencionan varios nutrientes como posiblemente críticos. La verdad es que el único nutriente crítico real que no está en la alimentación basada en plantas es la vitamina B12. La B12 no está en alimentos de origen vegetal, es así. No le busquemos la vuelta, no inventemos, ¿sí? Esto es una realidad, esto está estudiado, es así. Hay, puede haber en lo que es, los vegetales de mar, es decir, las algas, ¿sí? Puede haber una B12 que se le dice análoga. ¿Por qué análoga? Porque es parecida, es similar, se parece, pero ojo, no cumple en nuestro cuerpo la función que tiene que cumplir la B12. ¿Y qué función tiene que cumplir la B12? ¿Qué pasa con esta B12 tan famosa? ¿Qué es esta vitamina? Bueno, es una vitamina esencial, importantísima, como lo vemos, ¿sí? Que la van a formar, la fabrican las bacterias, un tipo de bacterias que se llaman cianobacterias, ¿sí? Las bacterias es un reino aparte, ¿sí? Es un reino aparte, es el reino Moneras.
Y estas bacterias que pueden estar en la tierra, pueden estar en el agua, en el aire, estas bacterias son las que fabrican esa vitamina. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo la obtienen? Bueno, los animales consumen los alimentos, digamos, de los suelos, así que ahí consumen B12 y la acumulan, ¿sí? Pero nosotros pensemos que en la evolución no solamente fuimos tratando los suelos, sino que además tratamos las aguas, tratamos, digamos, todo. Y no vamos a consumir, a fin de obtener vitamina B12, no vamos a consumir vegetales sin lavar. Porque, ok, te va a venir, sí, capaz te viene la cianobacteria, la B12, pero te puede venir también una Escherichia coli u otras bacterias no deseables. Entonces, esa no es una recomendación. ¿Qué dice este documento de postura de la Academia de Nutrición y Dietética con respecto a la B12? Dice esto, que la vitamina B12 es esta vitamina esencial, ¿sí? Que cuando hay deficiencia, cuando no está presente, puede aparecer, por ejemplo, hormigueos en manos y pies, hormigueos, ¿sí? Puede aparecer, digamos, bueno, van a aparecer una serie de síntomas, por ejemplo, medios parecidos a los síntomas psiquiátricos, cambios de humor repentino, furias, enojos, ¿sí? Que ver con la deficiencia de B12. ¿Y esto por qué? Porque esta vitamina, ¿sí? Que se requiere en pequeñas cantidades, se corta, me dice ahí. Uy, qué macana. No me doy cuenta yo. Bueno, esta vitamina que se requiere en pequeñas cantidades, pero que es importantísima y es esencial, ¿sí? Es clave en la mielinización de lo que son los axones, las neuronas, ¿sí? Sepamos que tenemos, digamos, imagínense nuestro cuerpo, todo lo que es la médula espinal, todo lo que es nuestro cuerpo está, ¿no es cierto?, inervado por gran cantidad de nervios, ¿sí? Imagínense estos nervios, ¿sí?, que necesitan de esta mielina que los recubre para poder transmitir este impulso nervioso correctamente. Si de repente eso no está porque no tengo B12, tal cual como lo dije antes, el cable se empieza a pelar, literalmente. Entonces, claro, como todo el cuerpo necesita de esto, de repente se me puede acalambrar una mano, puedo sentir esos hormigueos, puedo tener dificultad para coordinar el movimiento. Por supuesto, todo lo que es lo cognitivo, es decir, la memoria, se va a afectar mi rendimiento intelectual, mi capacidad para retener, todas estas cosas se van a empezar, digamos, a afectar. Y ni hablar cuando hablamos de niños. Cuando hablamos de niños en edad de crecimiento es gravísimo. Pensemos que un niño está desarrollando su sistema nervioso. Imagínense si le falta B12, es gravísimo. Y esto también es muy, muy importante en mujeres embarazadas. Porque además de todo, esta vitamina B12, ¿sí?, ella es necesaria para muchísimas funciones, como por ejemplo enzimáticas. Funciones que ahí voy a engancharlo un poquito con proteínas. Las enzimas son un tipo de proteínas, ¿sí? Son un tipo de proteínas que tenemos en nuestro cuerpo que lo que hacen es catalizar, producir reacciones. Por ejemplo, pueden ser de repente tanto para
la digestión de nutrientes, para la formación de otros, para formar determinados aminoácidos, para formar inmunoglobulinas, para muchas cosas, ¿sí? Pero resulta ser que tiene que haber esta B12 para que esa reacción se produzca. Entonces, lo que tengo que saber es que si no tengo suficiente B12, esas reacciones, ¿sí?, van a estar disminuidas o no van a producirse. Para la formación de los glóbulos rojos es clave, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí?, de lo que son las células hematopoyéticas, estas células necesarias, ¿sí?, para el transporte del oxígeno a todo el cuerpo, ¿no es cierto? Para el transporte del oxígeno a todas las células y también, por supuesto, para el aprovechamiento de los nutrientes. Entonces ahí también necesito B12. ¿Para qué más necesito B12? ¿Qué otra función está cumpliendo esta famosa vitamina? Bueno, ella es necesaria, por ejemplo, para la síntesis del ADN. ¿Qué es el ADN? Este famoso ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Este material genético, ¿sí?, importantísimo para la transmisión, ¿sí?, de mensajes, es importantísimo. Y bueno, obviamente para todo lo que es la replicación celular, la replicación de las células, para formar tejidos, para infinidad de reacciones, ¿sí?, de reacciones que son claves, ¿sí? Entonces, es por esta razón, ¿sí?, que la B12 tiene que estar. Porque si no, todas estas reacciones de las que estamos hablando no van a estar, digamos, cumpliéndose en nuestro cuerpo. ¿Se entiende? A ver qué preguntan. ¿Cuánta B12 habría que tomar si no como carne? Bueno, esa pregunta es la pregunta. Esto es muy importante de decirlo, ¿sí? Yo voy a contarles un poquito de las recomendaciones, pero tengo que decirles que la recomendación debe individualizarse. ¿Y qué quiere decir individualizarse? Quiere decir que no te guíes por una recomendación general. Hacé tu consulta, porque una cosa es partir, ¿sí?, de una persona que venía con una reserva o con una cantidad de B12 X en su cuerpo, y otra cosa es partir de una deficiencia, por ejemplo. Entonces, ves que es importante, ¿sí?, no solamente estar informado y saber cuánto tengo que tomar, sino hacer la consulta, hacerme exámenes, ¿sí?, hacerme exámenes de laboratorio, conocer cuáles son mis valores, ¿sí? Esto es importantísimo. Pero sí, cuando dejo de consumir las carnes, voy a tener que incorporar un suplemento. Y de esto les quiero hablar y les quiero decir que hay distintos tipos de suplemento, ¿sí? Se usan, van a encontrar en el mercado algo que se llama metilcobalamina, es una forma de la B12, y vamos a encontrar también cianocobalamina. Hidroxicobalamina también, esa se usa para los inyectables, pero la forma más estudiada y estable de B12 es la cianocobalamina, ¿sí? Este es el suplemento que voy a elegir, ¿sí? La cianocobalamina. Bien. Resulta ser que los suplementos vienen con distintas dosis de esta cianocobalamina, ¿sí? Se estima que para poder mantener, ¿sí?, mi estatus de B12, mi reserva de B12 de manera adecuada, en un valor adecuado, ¿sí?, voy a necesitar al menos 2 miligramos, ¿sí?, 2 miligramos de B12 en la semana, de esta cianocobalamina en la semana, ¿sí?, semanales. ¿Qué son 2 miligramos? Bueno, eso también es importante contarles, ¿no? La B12 se puede presentar, digamos, los suplementos pueden venir en presentaciones de miligramos o en presentaciones de microgramos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de microgramos ya vamos a ver que dice 1000, por ejemplo, en vez de 1 miligramo, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer esa conversión. Pero esta es una recomendación general y pensada, ¿sí?, en personas de determinada edad, ¿sí? Si hablo de niños, el requerimiento es otro. Si hablo de, por ejemplo, lactancia, ¿sí?, el requerimiento es otro. Y así. Y resulta ser que si además, y yo no lo sé, estoy en deficiencia porque me hice vegana,
pero yo ya venía siendo vegetariana y no me suplementaba, por ejemplo, podés estar en deficiencia. Podés estar en deficiencia. Y esto les quería contar. Este documento de la Academia de Nutrición y Dietética nos lo dice claramente, que está comprobado, ¿sí?, que aquellas alimentaciones que también son vegetarianas, es decir, que incluyen huevos o incluyen, por ejemplo, lácteos, no cubren sus requerimientos, no los llegan a cubrir. Que consumiendo todos los días, se los digo porque hay nutricionistas que lamentablemente recomiendan esto y esto no es una práctica segura. Entonces, que consumiendo un huevo todos los días y un vaso o una taza de leche, solamente se cubren 2/3 de la recomendación. Es decir, te seguís quedando corto. Y otra cosa importante de decir con respecto a esto es que por lo general la absorción, ¿sí?, de los alimentos, a partir de los alimentos naturales, como pueden ser un huevo, como puede ser el lácteo, ¿sí?, es menor. La absorción es menor. Y por otro lado, no solamente les cuento esto, sino que les cuento que vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí?, que esta vitamina, para poder absorberse, tiene una forma de absorberse muy compleja. ¿Qué quiere decir que es compleja? Bueno, resulta ser que necesita, por ejemplo, algo que se llama factor intrínseco. Ese factor intrínseco lo producen las células parietales del estómago. ¡Chan! ¡Qué nombre raro! ¿Qué es importante que yo me quede de esto para no enroscarlos mucho? Sepan que, por ejemplo, si tengo problemas digestivos, problemas de acidez, problemas tipo de úlceras y tomo antiácidos, ese factor intrínseco puede estar disminuido. O sea que por mucha leche que tomes, o sea, por mucho huevo que consumas, igual podés tener deficiencia de B12. Incluso en personas que comen carne puede haber deficiencia de B12. Hoy te diría que es clave que las personas docen su vitamina B12, incluso aunque no sean completamente vegetarianos. Mirá lo que te digo, ¿sí? Bien, eso es importantísimo. Pero la ventaja de utilizar suplementos que vienen en dosis altas, tienen estas dosis grandes de B12, es que estos suplementos, es que esta B12 ya no va a necesitar de ese famoso factor intrínseco. Se va a absorber directamente por difusión, va a pasar, ¿sí?, va a atravesar. Sepan que, digamos, la B12 se absorbe a nivel del intestino delgado. Estamos hablando de lo que es el ileón, ¿sí? No importa, esto ya es como muy preciso, pero lo que yo tengo que saber es que se absorbe ahí, a nivel del intestino delgado, lo que es ileón, distal. Bueno, cuestión que cuando se absorbe ahí ya no va a estar necesitando esto. Por esto tomo suplementos que me garantizan que yo voy a tener un aporte adecuado de vitamina B12. ¿Qué otro mito hay con respecto a la B12 que quiero que lo pensemos y se los quiero contar? Resulta ser que las bacterias que tenemos en el colon, nosotros tenemos algo que se llama microbiota, que es hoy considerado todo un organismo en sí, importantísimo, ¿sí? Estas bacterias que están en su mayoría, pero no únicamente, en su mayoría están en el intestino grueso, ¿sí?, en la parte del intestino grueso, que es la parte baja del intestino, ¿sí? Estas bacterias podrían producir, ¿sí?, algo de B12. Ok, hermoso, producen algo de B12. ¿Me sirve esa B12 a mí? No me sirve y no puedo confiarme de eso, incluso aunque tuviera un intestino sano. ¿Y por qué te digo que no sirve? Porque si te estoy contando que la B12 se absorbe a nivel del intestino delgado, que está más arriba, entonces esas bacterias que forman B12 y están en el intestino grueso no me va a ser útil. Esa B12 se va a perder a través de las heces, se va a ir con esa materia fecal. Es así. ¿Sí? ¿Se puede reabsorber una parte? Sí, tal vez se puede reabsorber, pero ¿es algo en lo que me puedo confiar? No me puedo confiar. Y se los digo no solo como nutricionista, no solamente se los digo desde mi experiencia laboral, que es exclusivamente en este ámbito, sino que también se los digo
habiendo sido vegetariana muchos años y habiendo tenido deficiencias y deficiencia grave, incluso con síntomas. Entonces quiero decirles, no me confío solamente de si puedo absorber un poquito o no por estas bacterias que tengo en el intestino. Tomen su suplemento. Los suplementos, como dije antes, vienen en dosis que pueden tener 1 miligramo, otras pueden tener 5, y ahí viene el tema de fraccionar o no la pastilla, ¿sí? Pueden venir en presentaciones de pastillas, cápsulas, pueden venir bebibles también, o pueden venir, por ejemplo, en spray. Está probado que, digamos, los suplementos que mejor se absorben son aquellos que son sublinguales, porque se absorben directamente a través de la mucosa. Pero lo real es que como los suplementos tienen altas cantidades de B12, no me hago problema, ¿sí? Porque voy a estar absorbiendo igual. Lo importante es hacerlo y no colgarme, porque claro, pensemos, si tengo deficiencia de B12 y de repente tengo falta de memoria, y te puede pasar que te olvides, entonces ponete el recordatorio, me tengo que acordar. Y además tengo que individualizar y conocer cómo están mis valores. Y cuando voy a pedir un análisis, va a ser importante no solamente que me pueda dosar esta vitamina B12, sino que vamos a pedir también un parámetro que se llama homocisteína. Esta homocisteína es clave y la tengo que pedir conjuntamente, ¿sí?, con la B12. ¿Y por qué? Bueno, se ha visto que en deficiencia de vitamina B12, esta homocisteína va a estar elevada. ¿Y qué pasa si esa homocisteína está elevada? Bueno, esta homocisteína es un marcador de riesgo cardiovascular. Y si es marcador de riesgo cardiovascular, ¿por qué lo tengo que tener en cuenta? Bueno, porque soy una bomba de tiempo. Puedo tener, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Así de simple, ¿sí? El famoso ACV. Entonces, es clave pedir estos dos parámetros, recuérdenlo. Marcas, ¿qué marcas hay? Hay un montón de marcas. Hay marcas que se venden en farmacia. Tendré que chequear. Si soy vegana, voy a tener que chequear entre los ingredientes que no contenga ingredientes animales. Por ejemplo, la lactosa es, ¿sí?, este azúcar de la leche, es un ingrediente que se utiliza como excipiente en la elaboración de estas pastillas, ¿sí?, y muchas veces está presente. Otras veces podremos encontrar, ¿sí?, algún otro, digamos, posible ingrediente de origen animal, ¿sí? Entonces ahí viene el conocimiento. Por eso pregunten, investiguen, vean y, bueno, la consulta. Acordarme de eso, ¿sí? Entonces, hay muchas marcas, como dije antes. Hay marcas que son, digamos, sin ingredientes animales. Hay otras que sí, que tienen este excipiente lactosa. Aquel que es vegetariano lo podrá consumir. Aquel que tiene una intolerancia, a ver, porque también esto, ¿no? Saber que pueden haber de repente intolerancia a la lactosa, bueno, esa persona va a tener que evitar aquellos, digamos, suplementos que tengan lactosa, ¿no? Esto. Después decirles también que hay muchísimas otras condiciones a tener en cuenta. Por ejemplo, en una celiaquía, ¿sí?, voy a tener que sí o sí hacer una consulta, preguntar, porque muchas veces, ¿sí?, al estar dañado, pensemos en el intestino delgado, al estar dañado, ¿sí?, muchas veces puedo tener, digamos, problemas de absorción, incluso aunque esté suplementada con B12. Entonces es clave, digamos, hacer la consulta. También, como dije antes, si tengo algún tipo de acidez o estoy tomando antiácidos, voy a tener que revisar mi estado de B12 y hacer la consulta, ¿sí? Todas estas cuestiones son importantes. ¿Qué libros recomiendan? Preguntan ahí. Bueno, un libro que les recomiendo para empezar, que lo encuentren con ese libro, por lo menos, ¿sí? Luego podrán encontrar información en lo que es el famoso PCRM, ¿sí? Ahí podrán encontrar algo de información que es información confiable. Y bueno, más o menos por ahí es que podemos andar, ¿sí? ¿Qué dicen por ahí? A ver, muy clara la explicación, qué bueno, me alegro.
Sepan que, entre otras cosas, estoy volviendo a retomar el ejercicio docente, que es algo que me gusta mucho. Además de ser nutricionista, soy docente, he ejercido durante muchos años esta profesión y es algo que me gusta mucho, transmitir conocimiento, ¿sí? Tratar de ser didáctica, de ser práctica, de serlo simple y accesible, ¿no? Creo que es importantísimo. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a la B12. Se cortó, dice ahí alguien. Dije Veganos para siempre. Ese es el libro, Veganos para siempre, que se los recomiendo. Es de fácil lectura, es ameno, lo pueden buscar. Y nada, hay páginas interesantes como por ejemplo la página de la Unión Vegana Argentina, la de la Unión Vegetariana Española. Ahí van a encontrar información que es confiable, que está actualizada. ¿Qué más preguntan por ahí? ¿Se puede repetir el nombre? Bueno, sí, dije Veganos para siempre, ese libro y páginas como el PCRM, como puede ser, por ejemplo, había dicho recién, la Unión Vegetariana Española, la Unión Vegana Argentina. Vamos a encontrar ahí información que es confiable, que pueden estar tranquilos, que la pueden usar, ¿sí? Hay muchas otras páginas, es cuestión de investigar un poquito. Y bueno, como siempre les digo, hacer la consulta. La salud es un compromiso. Hoy fíjense que en esta situación de pandemia creo que es muy claro que la situación es un compromiso y que no debemos dudar porque estamos aprendiendo, porque es, digamos, aprender. La alimentación vegetariana es un nuevo comienzo, la alimentación vegana culturalmente en la Argentina no tiene que ver con nuestras pautas culturales y entonces tengo que aprender. Y en esto es importante que recibas no solo información que sea confiable, sino que estés asesorado y que estés acompañada por alguien que tenga un manejo de esto, ¿sí? Porque ante una situación o se presenta algo raro en ese análisis, bueno, somos los profesionales quienes te vamos a poder estar guiando y ayudando para que puedas superar esa situación. Así que eso es muy, muy importante. Bueno, no sé si queda algo que no haya quedado claro de todo lo que dije. ¿Hay alimentos que están fortificados con B12? Sí. Ahora hace poquito salió, creo que unos yogur. Voy a fiarme de eso. ¿Y saben por qué? Porque la cantidad que tienen es muy poquita, pero además de que la cantidad que tienen es muy poquita, es raro que vos quieras comer todos los días ese yogur o ese producto que tiene tanto de B12. Nadie come todos los días fideos, por decirte, fideos marca Pirulo que tienen B12. Nadie. Entonces, lo aconsejable, otra vez te lo vuelvo a decir, es que uses suplementos. Confiables, preguntes, te asesores y que te individualicen la dosis. Eso es fundamental. Y como te dije antes, que te puedas hacer un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio de control, que es parte de tener el control de tu propia salud. Te va a hacer sentir seguro, te va a hacer sentir bien lo que estás haciendo, ¿sí? ¿Qué preguntan? La leche Silk. Sí, hay muchas leches vegetales que tienen B12, digamos que tienen una cantidad de B12, pero como dije antes, por lo general tienen muy poquita. Tienen una cantidad que no cubre el requerimiento. Incluso en nuestro país el requerimiento de B12 digamos es menor, ¿sí? Es menor, se estima menor que lo que es, por ejemplo, en la Unión Europea. En la Unión Europea ya es el doble el requerimiento. Entonces, la verdad es que yo no me confiaría y, como les dije antes, siempre es importante, ¿sí?, estar suplementado. Yo quiero mirar algo de lo que me anoté, pero creo que les he dicho todo. Creo que les he dicho absolutamente todo. Y acá lo puedo corroborar. Les he dicho casi todo lo que tenía preparado. Así es que, bueno, si quedara alguna duda, ustedes tienen tanto mi Instagram como, bueno, nada, por supuesto son bienvenidos a una consulta. Y bueno, pueden dejarme sus preguntas o pueden escribirme por la página web, Nutrición Eva. Y decirles que bueno, estoy muy contenta de haber participado en este Festival Natural, de que ustedes estén aquí observando, mirando, que estemos todos en contacto también, ¿no? Esta comunidad que es tan linda,
que es tan linda, que sigamos sembrando más conciencia, más amor, que ese amor se extienda a todos los animales, a todos les animales, que podamos extender ese amor, ese granito de conciencia, el amor por nuestro planeta, el amor por nuestra tierra, que sabemos que el cambiar nuestra alimentación, que yo me alimento, que como mínimamente 3 veces al día, mínimo 3-4 veces por día, tiene un impacto enorme, enorme en lo que es nuestra tierra, la biodiversidad, los animales, el planeta, ¿sí? Incluso en las plantas, ¿sí? Entonces es clave este cambio de paradigma, el animarme a tener una dieta, ¿sí? Con menos productos animales, o si es posible con ninguno. Bueno, estás haciendo un montón, ¿sí? Incluso en este contexto de pandemia decirles esto, porque la verdad tenemos que replantearnos el modo en el que estamos consumiendo. Este modelo de explotación, de sobreexplotación hacia la tierra, hacia los animales, hacia nuestros recursos naturales, no puede durar mucho tiempo más. Fíjense cómo estamos. Así es que si queremos aportar nuestro poquito, nuestro compromiso con el planeta, bueno, cambiar tu dieta es un acto muy, muy poderoso. Así es que teniendo esta información te animo a que lo hagas, a que des ese paso. Y bueno, decirles que estoy muy agradecida de que estén acá. Y bueno, estamos en contacto. Buena cuarentena, falta menos, si Dios quiere, falta menos. Así es que nada, dejarles mis cariños a todos y muchas gracias a la organización de Che Vegano, a la organización del Festival Natural, a César, a Maya. Bueno, muchas gracias por hacer posible esto. Buenas noches, gracias.